De acuerdo con lo planteado por Scott, se podría tener en cuenta que las organizaciones son conglomerados para los cuales los participantes se integran con el entorno, los cuales tienen grandes recursos materiales. Entonces, debido a la interacción entre organización y entorno, las organizaciones pasan a percibirse como una enfermedad social. ¿Por qué? Porque se le atribuyen los males de la sociedad contemporánea, debido a, entre otras cosas, la élite poderosa, que es la burocracia estatal, militar y las grandes corporaciones. También el hecho de que las organizaciones están virtualmente en cada sector social debido a su interacción con el entorno y porque se percibe que éstas tienen de manera sistemática controladas a los participantes y a los integrantes de la sociedad. Adicionalmente, se hace una crítica muy fuerte cuando sube el feminismo porque la burocracia le da una prioridad a lo masculino y se cree que las organizaciones o el concepto de esta no quieren progresar y pues no quieren darle crédito al trabajo de las mujeres. Por otra parte, se puede aplicar los conceptos de Taylor a Cambridge Analytica, en el cual se puede analizar que su entorno pues, tenía sede en Reino Unido, pero en general se encontraba cuando un bloque necesitaba imponerse frente a otro bloque de ideas. Entonces, para esto usaron tecnología como la minería y el análisis de datos, la información suministrada por Facebook, el análisis psicográfico y encuestas que ellos realizaron para obtener información. Los participantes ayudaron mucho para que esta tecnología no hiciera el trabajo solo, sino que de hecho ellos la ayudaron a crear y a impulsar. Entonces, los analistas y los directivos como Alexander Nix, los cuales hacían parte de una estructura social piramidal, donde estaban los dueños, fundadores, presidentes, CEO, otros directivos y otros trabajadores de múltiples ramas para llegar a objetivos específicos, ganar las elecciones, pero generales demostrar que su tecnología sí funcionaba y lograr expandirse. Cambridge Analytica se centró en la recopilación de datos masivos y en el análisis de perfiles psicográficos para influir en el comportamiento de segmentos de la población. Su enfoque se basó en la personalización de mensajes y estrategias políticas utilizando datos demográficos y psicográficos de todos los votantes. Esta selección es científica porque hizo parte la división del trabajo y de supervisión. En esta se aplicaron en cierta medida al segmentar y personalizar estrategias para la selección científica de los trabajadores para sus campañas políticas. Cambridge Analytica realizó experimentos durante campañas políticas para influenciar a las personas seleccionadas. Segmentaron a los votantes en grupos y probaron diferentes mensajes personalizados. Monitorizaron las respuestas de los votantes y ajustaron sus estrategias en tiempo real. Aunque no se conocen los detalles exactos de los resultados, afirmaron haber influenciado en la opinión y el comportamiento de ciertos votantes. Sin embargo, sus prácticas han sido objeto de controversia y críticas éticas. Características de la burocracia de Weber ayudaron a Cambridge Analytica a tener una superioridad técnica de tres formas. La primera forma es por la impersonalidad de sus relaciones. Los trabajadores en Cambridge Analytica tenían un rol que cumplir, analizar los datos y lograr cambiar la percepción de los votantes de ciertos candidatos o de ciertas ideologías políticas. Ya que esto era lo único que importaba, quien pudiera hacer ese trabajo se quedaba en el puesto sin importar cuál fuera su ideología. Esto evitó muchos roces entre, obviamente, como la finalidad de la empresa y pues como los propios trabajadores. Incluso en el momento en el que un trabajador no estuvo de acuerdo, como lo pudimos ver en el juicio, con el primer testigo hombre que él se salió de la empresa, fue reemplazado por otro y realmente no hubo ningún problema. En segundo lugar, tenemos la división de trabajo. Esto fue muy importante porque Cambridge Analytica ofrecía una solución a un problema o a una demanda del mercado que era una estrategia política basada en redes y no solo les hacía por números, pero también incluyendo factores como la psicología y el marketing para poder potenciar esas formas. Si este trabajo no fuera vídeo y el mismo que analizara los datos fuera el que hiciera todo, realmente la compañía no tendría ningún éxito. Por eso fue o muy clave que la empresa tuviera psicólogos, que tuviera médicos, que tuviera analistas de datos y que tuviera estrategias prácticas. La tercera y la más importante tal vez es la estandarización de procesos. Cambridge Analytica, por medio de su trabajo en el sur global, como lo fue Colombia, Nigeria, entre otros países y entre otras campañas, logró perfeccionar un método que les lograba ellos podían ofrecer una eficacia garantizada usando ese método, sin importar de dónde fueran las elecciones y a pesar de que los votantes fueran potencialmente distintos. Esto fue muy importante porque ellos primero obtenían información de Facebook, la analizaban, luego una persona creaba un algoritmo, escogía pues como la propaganda, la publicidad que se debería poner y luego se agregaba. Y este procedimiento estándar lo aplicaron tanto en el Brexit como en Trump y funcionó. La última pregunta, que es cómo las compañías pueden generar un marco legal alrededor del tema de protección de datos. Para nosotros es muy importante que utilicen una de las características de Weber, que fue la formalización de los procesos.
realmente el proceso de aceptación del uso de tus datos no está formalizado. Solamente es un clic en varias plataformas y no es accesible y no protege a las compañías ni a los consumidores. Lo que deberían hacer es tratar de formalizar mucho más este proceso para que se tenga por escrito y tanto el consumidor como la empresa se protejan legalmente y se logre entender qué es lo que van a hacer con esos datos, que todo quede por escrito, cosa que realmente no pasa porque los consumidores no entendemos a que nos estamos exponiendo cada vez que usamos las redes sociales. Las organizaciones públicas encargadas de la protección de los derechos frente al manejo de datos tienen un gran reto por delante debido a que por el momento la línea se está sobrepasando y ya se ha demostrado que se ha sobrepasado con respecto a hasta qué punto se está vulnerando la autonomía en el ejercicio de la democracia. Entonces tienen que asegurar que esta autonomía se mantenga y que si es que se llega a sobrepasar los límites de los derechos humanos, pues que se impongan sanciones y se pongan medidas que sean acordes con lo que se ha hecho.